Muy buenos días, octavo grado. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y en especial en este día que estamos conmemorando el Día del Niño y de la Niña. Déjenme felicitarles, ¿verdad? Muchísimas felicidades por este día, por todos los días, porque ustedes pues son símbolo de fuerza, de optimismo, de perseverancia, de personas que demuestran que con el día a día sí se puede, ¿verdad? Ir avanzando, logrando grandes metas. Si bien es cierto que el Día del Niño y de la Niña debería de ser todos los días, pues hay un día en especial. En nuestro país pues lo celebramos el 1 de octubre. Quiero que este día, chicos, disfruten a sus hermanos, a sus primitos, a sus amigos y les dediquen palabras importantes, palabras de optimismo, que compartan juegos, una película con ellos y puedan pues también pasarla bonito ustedes, ¿verdad? Les felicito enormemente, no solo por ser niños y niñas, sino también por ser personas que siempre han sido, ¿verdad? Que han dado siempre más para los demás, que han sido perseverantes en esta lucha que nos ha tocado vivir. Yo sé, chicos, que va a ser un día del niño y de la niña, celebrándolo de una manera diferente, pero todo ha valido la pena. Hemos aprendido muchísimas cosas, hemos aprendido a ser mejores personas, a comprender más a los demás, a darnos cuenta que lo que tenemos vale, ¿verdad? Vale mucho, porque cuando ya hemos perdido, pues después nos estamos lamentando. Por ello, chicos, quiero, ¿verdad? También les recalco que todos los días sea días de felicidad, de tranquilidad, de paz, de amor para ustedes. En sus casas, en la calle, en el colegio, que primero Dios algún día se llegue a las aulas de nuevo y puedan disfrutar con sus compañeritos. Muchas felicidades, chicos, y en la tarde a disfrutarlo, ¿verdad? Con el acto que les han preparado sus tutores. Bien, también vamos a hablar un poquito sobre un tema que a mí me gusta mucho, el cual es la lectura. ¿Por qué? Pues porque la lectura es fuente de vida a nuestra mente. La lectura es vital para nuestro cerebro, para nuestra comprensión, para nuestros estudios. Si nosotros no leemos, chicos, nunca vamos a salir de la ignorancia. Y como dice una frase por ahí, ¿verdad? Que quien no lee, pues siempre va a vivir engañado y va a creer lo que los demás le digan. La lectura, como dice esta frase de la imagen que yo les he colocado acá, que la vi y me gustó mucho. Dice que la lectura es esencial para estimular la imaginación. Y si usted se fija, pues el niño está viajando, ¿verdad? Y hay muchos libros a su alrededor. ¿Qué significa eso? Que en la lectura nosotros viajamos, nosotros aprendemos, conocemos a personajes, sus historias, sus contextos históricos. Vamos a ir aprendiendo mucho. Les invito este día y todos los días que yo pueda, pues que hagamos tiempo para la lectura. En el colegio se nos dejan lecturas en muchas materias y lecturas interesantes. Les quiero decir, ¿verdad? Que no lo veamos, como decían por ahí también, que el estudio como una obligación, sino, ¿verdad? Como aquello que nosotros podemos valorar para penetrar en el maravilloso mundo del saber. Si este gran autor Einstein decía esto, ¿por qué nosotros no lo podemos ver así? ¿Por qué vemos el estudio como una obligación, la lectura como una obligación? Yo sé que la mayoría de ustedes no lo hace, porque me consta, me llama la atención cómo leen no solo obras académicas, sino de interés personal. Sigan adelante, chicos, que ustedes van a lograr muchas cosas en su vida, ¿verdad? Bueno, ahora, chicos, quiero compartirles el tema que vamos a estar tratando. Este tema, pues, es el teatro barroco.
Ya en clases anteriores nosotros habíamos estado hablando del barroco. Decíamos que era un movimiento cultural que se dio en el siglo XVII en España, que tenía características como ser el exceso y la exageración, y pues cuya finalidad era, ¿verdad?, sorprender y producir asombro en el espectador. Ya eso pues nos da una pauta a nosotros de qué es lo que nos va a funcionar, qué es lo que vamos a ver durante esta época. Pues ya vimos antes, ¿verdad?, sobre la lírica. Hoy pasamos al teatro específicamente. Pues les cuento que durante esta época, específicamente en el siglo XVII español, había mucha censura. ¿Qué significa censura? O sea, prohibiciones. Algo que la política, el gobierno decía, esto no se va a hacer. ¿Y a qué se debía esta censura en este momento? Pues la Inquisición, ¿verdad? Y todo esto, pues nosotros vamos viendo que los autores, todos los escritores barrocos, a pesar de que se les estaba prohibiendo, lo que ellos hicieron fue cultivar una gran creatividad. Entonces, esta hizo que todos ellos empezaran primero a ser creativos, a pensar, a crear, y después de ello a producir sus obras literarias en todos los géneros. Recordemos que esta censura, como les comentaba, se dio a la famosa Inquisición, que hacía referencia, ¿verdad?, a varias instituciones que estaban dedicadas a la supresión de la herejía, o sea, que estaba en contra, todo aquello que estuviese en contra de la Iglesia Católica. Y pues más que todo esta herejía era medieval europea y se castigaba con penas de muerte, donde se iban a derivar otras penas también que hacían sufrir a las personas y se castigaba por diversos delitos. Si usted se recuerda, ¿verdad?, cuando se lee, ¿verdad?, la obra literaria Limpieza de Sangre de Arturo Pérez Reverte, ahí se plasma muy bien este tema de la Inquisición. ¿Por qué? Pues recuerde, ¿verdad?, que a Íñigo, cuando Angélica le pone un collar con un signo judío, pues significaba que él tenía raíces judías y que estaba contra el cristianismo católico, y por eso es que lo querían juzgar. A Elvira, ¿verdad?, de la Cruz, por ello es que la acusaban también y la maltrataron, se la llevaron a la Inquisición para poder castigarla, según ellos, porque estaba en contra. Entonces, a pesar de todo esto, de todo este dolor, de todo este sufrimiento, nosotros vamos a ver que la Inquisición no fue una oposición así extrema para los escritores. Más bien se deleitaron en ello, ¿verdad?, y empezaron a escribir muchos libros. En el teatro nosotros vamos a tener el espacio escénico, que va a ser aquel lugar donde se van a llevar a cabo las escenas del teatro. Este espacio escénico se llama corrales de comedia. ¿Y qué era? Pues ahí se empezaron a desarrollar todas las representaciones de teatro y asistía el público, ¿verdad?, a ver la diversidad de obras que se estaba dando a conocer. Lope de Rueda presentó obras en estos espacios y este autor se le consideró el primero que abrió el teatro a espacios públicos, haciendo referencia a las plazas, a los patios, ¿verdad?, a las calles donde se llevaba la escena de las obras. Por eso se dice que Lope de Rueda es considerado el precursor de los espacios teatrales más representativos de la época, los corrales de comedias. Después, pues empezaba a verse, ¿verdad?, que este corral de comedia ya no solo era en la calle, sino que viene y se va al interior de las casas. Y aquí pues se monta ya todo el escenario. Empiezan a aparecer las compañías de teatro que estaban en los diferentes pueblos.
y a finales del siglo XVI es cuando se empieza a construir ya lugares con la misma estructura que estaban destinados a la representación, como nosotros hoy le conocemos los teatros. En este espacio se empiezan a organizar, ¿verdad? En un extremo del patio de la casa que se seleccionaba, que tenía que ser una casa muy grande del pueblo, del lugar, de la ciudad, empezaban ellos a adornar, empezaban a ubicar, ¿verdad? Las habitaciones de las casas que daban al patio las llamaban aposentos, y estas eran ocupadas por todas las personas de categoría, o sea, de nivel alto, y veían la representación desde los balcones. En las dependencias situadas justo debajo del tejado, es decir, en los desvanes, se situaban los clérigos y las personas cultas. Luego tenemos otro grupo, el grupo más modesto, el de la clase baja, por así decirlo. Estas personas estaban específicamente en el patio y ellos pues tenían que observar la escena teatral de pie o sentado en gradas. Era un público ruidoso, alborotador, hombres quienes llamaban mosqueteros. Ya en la parte trasera del escenario estaba justo el lugar destinado a las mujeres, porque éstas no podían mezclarse con los hombres, y ese lugar donde estaban las mujeres se le conoció como cazuela. Las representaciones hacia las 2 de la tarde y los corrales se convertían en animados, o sea, estaban muy alegres, ¿verdad? Comían, bebían, discutían, incluso peleaban. En esta obra del Capitán a la Triste incluso vemos ahí, ¿verdad? En el libro 1 podemos nosotros observar en el capítulo El Corral del Príncipe, donde justo se da esta escena específica de este momento de un corral de comedia en una representación de Lope de Vega. Y aquí tenemos, ¿verdad? Específico lo que les estaba comentando. Si usted se fija, miren, están en los balcones, las personas por ahí veían ya de la clase alta, ¿verdad? La representación. Hay personas en el tejado, hay personas por acá que están de pie también, y estas personas pues eran los de la clase baja, ¿verdad? Por ello, vamos a ver, ahora tenemos las características del teatro barroco. ¿Qué significa esto? Pues que en el teatro se empieza a hablar ya de la comedia nueva. En séptimo usted recordará, ¿verdad?, que el último periodo se habló de Lope de Vega y la comedia nueva. Esta empieza a aparecer a finales ya del siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque el teatro había obtenido un gran éxito como género, y los resultados de estas innovaciones de autores anteriores empiezan a darse, ¿verdad?, a través de la comedia nueva, que es como le llamó Lope de Vega a su teatro. Esta era una nueva fórmula de teatro, y él lo escribe en su libro titulado El arte nuevo de hacer comedias. Muy bien, acá vamos a ver, chicos, las características del teatro. Dentro de las innovaciones que empezaron a caracterizar al teatro barroco tenemos que se empezó a mezclar lo trágico con lo cómico. ¿Qué significa esto? O sea, aquellas obras literarias que eran consideradas tragedia junto con la comedia ya no estaban divididas, sino que se unieron. Luego vemos que se adecua el lenguaje, ¿verdad?, de acuerdo al personaje, si era un personaje de clase alta, media, baja, si era un personaje divertido o donaire, como se le conocía, una mujer, ¿verdad?, recatada, una mujer alegre, un hombre, ¿verdad? De acuerdo a ello es que se iba adecuando. Había libertad en la versificación, o sea que no tenía una métrica específica para poder dar a conocerlo. La obra se componía en 3 actos, nada más, y cada uno de estos actos estaba explícitamente en el inicio, el nudo y el desenlace de la obra.
Habían muchos personajes, aparecen los reyes, pueden aparecer el galán, la dama, el gracioso, ¿verdad? Los que hacen del pueblo, etc. Otra de las innovaciones del teatro barroco fue la ruptura de la regla de las 3 unidades. ¿Qué significa eso? Si usted sabe que la regla de las 3 unidades corresponde a unidad de tiempo, que quiere decir que la obra se va a dar solamente en un día, 24 horas. Unidad de acción, que toda la obra va a girar en la misma acción, no va a cambiar. Y la unidad de lugar, que todo se va a dar en un lugar. Por ejemplo, en la obra literaria que vamos a leer y evaluarse, ¿verdad? El sí de las niñas. Cumple esta regla. ¿Por qué el sí de las niñas sí la cumple? Pues porque es una obra del neoclasicismo, de la literatura neoclásica, de la ilustración. El sí de las niñas cumple el tiempo del lugar porque son como 12 horas, ¿verdad? Empieza en la madrugada y termina por la noche del mismo día. Se da en el mismo lugar, que es en la posada de Alcalá de Henares. Si bien es cierto que se mencionan otros lugares, pero toda la trama donde están los personajes se dio en ese lugar. Y la unidad de acción, que todo va a girar en torno al casamiento forjado por interés entre, ¿verdad?, los personajes que son don Diego y doña Paquita. Bien, este es un ejemplo de cómo es que se cumple la regla, pero en el teatro barroco eso no. ¿Qué significa? Pues que puede ser la obra varios días, meses, años, décadas, etc. Puede ser en diversos lugares y también puede estar, ¿verdad?, en diferentes acciones. ¿De qué temas se nos van a hablar en el teatro? Primero, pues uno de los temas que más sobresalió fue el amor y la honra. Dominaron este tipo de teatros porque se considera, ¿verdad?, a la persona como un ideal y que decía que la honra no se heredaba, sino que era merecida y se tenía que alcanzar. Defenderse con la propia vida. Podía perderse por alguna mala acción que se hiciera y por lo tanto era necesario recuperarla. Otro de los temas es la exaltación de la monarquía. El rey era una máxima figura de la escala social, representante de justicia, de orden. Tenemos el tercer tema, que es la defensa de los valores religiosos. El teatro de esta época defendió los valores de la religión católica y por eso es que las obras se reconocieron, ¿verdad?, muchas veces hacia estos temas, con devoción a la Virgen, a los santos, a los milagros, a Dios, a la iglesia en general. Ahora, chicos, tenemos acá un texto de Miguel de Cervantes. Quiero que prestemos atención porque ya hemos visto la parte teórica. Ahora vamos a la parte práctica, al análisis literario. Yo quiero que hagamos este análisis a conciencia, ¿verdad? Como que estuviéramos en el salón de clase con nuestra separata, leyendo el texto y utilizando, ¿verdad?, nuestro cuadernito. Las preguntas que necesito que usted vaya contestando en su cuaderno son las siguientes. En el literal A, que busque qué significa la palabra aparato, costal, pellico, guadamesí y callado. ¿Por qué se pide un glosario acá? Pues porque es importante que cuando yo estoy leyendo y hay una palabra que yo desconozco, la busque y así esta palabra va a tener sentido, ya con respecto al texto. En el literal B dice que durante los siglos XVI y XVII, que son los siglos de oro, se denominaba comedia a cualquier obra teatral. El texto alude a dos tipos de obra, las églogas y los entremeses. ¿Qué son? ¿Verdad? Hay que buscar información de églogas y entremeses, aunque usted ya sabe y les voy a dar una pista. Acuérdese, las églogas, creo que el año pasado se leía un fragmento de una égloga, de la égloga 1,
de Garcilaso de la Vega, donde hacía mención a el amor entre dos pastores, ¿verdad? Enamorado uno de su musa, pero lastimosamente ella lo abandona, lo deja herido. Y otro fragmento, pues, donde leíamos, ¿verdad?, que el enamorado y su amada, pues ella se ha ido, pero en esta ocasión ella se ha ido debido a que ha fallecido. Una égloga es una composición poética que va a idealizar la vida de los pastores, o sea, cómo debería de ser esa vida de los pastores del campo, para tratar los temas humanos como el amor. Y los entremeses, que son pequeños, ¿verdad? Pequeñas obras de teatro, como ya veíamos en una clase también, que era representada dentro de una obra grande, para poder hacer referencia, ¿verdad?, a estas pequeñas piezas teatrales, mientras los actores ya de las escenas más grandes se preparaban para continuar con el acto. Y la vez pasada, pues cuando hablábamos, ¿verdad?, de Juan de la Cueva, Lope de Rueda, podíamos ver esto. Bien, y en el literal se dice, ¿a qué crees que se refiere Cervantes cuando dice que todos los aparatos de un autor de comedias se cifraban en 4 pellicos blancos guarnecidos de guadamesí dorado, y en 4 barbas y cabelleras y 4 callados, poco más o menos? Muy bien, para contestar el literal C tenemos que hallar el literal A primero. El texto, pues titulado Un autor de prestigio. Me acordaba de haber visto representar al gran Lope de Rueda, varón insigne en la representación y en el entendimiento. Fue natural de Sevilla y de oficio batioja, que quiere decir que los que hacen panes de oro, en el tiempo de este célebre español, todos los aparatos de un autor de comedias se cifraban en 4 pellicos blancos guarnecidos de guadamecigo dorado, y en 4 barbas y cabelleras, y 4 callados, poco más o menos. Las comedias eran unos coloquios, como églogas, entre pastores. Aderezábanlas y dilatábanlas con 2 o 3 entremeses, ya de negra, ya de rufián, ya de bobo, ya de vizcaíno, que todas estas 4 figuras y otras muchas hacia el tal Lope, con la mayor excelencia y propiedad que pueda imaginarse. Bonito texto, donde Miguel de Cervantes nos está hablando de este tema que nosotros hemos desarrollado, chicos. ¿Quiénes son los autores más representativos del teatro barroco? Tenemos el primero, el gran Lope de Vega. Lope nace en Madrid en 1562. Él, pues, tuvo estudios universitarios y también, pues, a raíz, ¿verdad?, de la muerte de su segunda esposa, se ordena sacerdote. Pero acá no cesan sus aventuras amorosas. Él siguió con sus amoríos. Y también, pues, debido a eso es que él escribe dentro del sacerdocio también algunos poemas, porque también fue poeta, si usted recordará, a las expresiones, ¿verdad?, hacia esas mujeres. Ya cuando va acabando su vida, las obras no tenían el mismo éxito y tuvo algunos problemas. Muere en Madrid en 1635. Lope, pues nosotros lo hemos conocido como un gran poeta, como un gran autor de teatro, y fue el que innovó en el teatro con la comedia nueva. También tenemos a Calderón de la Barca. Este autor empezó desde muy joven toda su carrera. Él sigue el modelo de Lope de Vega, pero después el teatro se orientó a temas muy diferentes, como la moral, la filosofía, que quedaron marcadas en los momentos de su madurez. Las obras en las que dividió, ¿verdad?, sus textos fueron las comedias de enredo. ¿Por qué? Pues porque eran unas obras que trataban de temas amorosos y venía y seguía la corriente de Lope de Vega. Un ejemplo de esta comedia de enredo de Calderón de la Barca es la obra La Dama Duende. También, pues,
él organizó sus obras, ¿verdad? De acuerdo a los dramas de honor, que era cuando se empiezan a plantear conflictos de honor conyugal, familiar, como ocurre en la obra El alcalde de Zalamea. Tercera clasificación, las tragedias. En la época madura de este autor, pues aborda temas, ¿verdad?, que tenían que ver ya con lo moral, con lo filosófico, y empezó pues con su sólida formación ya teológica. Y escribe una obra que usted tal vez ya la ha oído o ha leído sobre lo que está sucediendo, ¿verdad?, en un personaje y que no puede desistir al destino. La obra se llama La vida es sueño. Estas tres clasificaciones son las mismas que hizo Lope de Vega y que Calderón de la Barca siguió, pero Calderón agrega los autos sacramentales, que es un subgénero dramático que se destaca por encima de todos. Hace referencia al cuerpo de Cristo, es una obra más religiosa. Y se puede decir que si nosotros vamos a comparar a Lope de Vega con Calderón, pues este viene a reducir los personajes y abordando ya los temas más morales, filosóficos, psicológicos, de equilibrio, de orden en las obras. Y él pues innova el teatro con mayor intensidad dramática. Aparte de estos dos autores destacados, chicos, nosotros también podemos ver que los personajes, ¿verdad?, que nos presentaban empezaron a demandar más lectura, más representaciones, porque una obra de teatro está hecha para ser representada. Y en los siglos de oro es una época en la cual sobresale todo, ¿verdad? Empiezan a aparecer otros autores como Tirso de Molina, Juan Ruiz de Alarcón, Francisco de Rojas Zorrilla, Agustín Moreto, como grandes representantes también. Y esto es lo bonito, ¿verdad?, del teatro barroco. Ya para ir finalizando, pues quiero que recordemos que el teatro barroco fue el más sobresaliente en su época, el siglo de oro de todo, ¿verdad? Específicamente en este movimiento, el teatro. Fue un teatro que innovó, que vino a enseñar cosas nuevas, a romper con reglas que ya estaban establecidas, a crear personajes como el donaire o gracioso, ¿verdad?, dentro de las obras. Y los autores más reconocidos tenemos a Lope de Vega y a Calderón de la Barca. Recordemos, si nosotros pues podemos leer, ¿verdad?, una obra muy bonita de Lope de Vega que representa, ¿verdad?, el teatro barroco, es Fuente Ovejuna, que habla sobre cómo un pueblo se levanta, se rebela contra el gobernador porque este era muy malo, le hacía daño a todo el pueblo y al final pues el pueblo decide asesinarlo. No se dice específicamente quién mata al gobernador, al comendador, pero al final cuando ya empiezan a haber culpables, el pueblo dice Fuente Ovejuna lo mató. Es muy bonita, léala o busque información sobre ella, que es una obra excelente que representa el teatro barroco, chicos. Bien, ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Un gusto que hayan estado acá un ratito, ¿verdad?, conmigo, escuchándome. Yo les estoy leyendo en el chat. Cualquier comentario, no duden en hacerlo, que podemos apoyarle y ayudarle en lo que usted necesite en cuanto a lo que hemos desarrollado. Si usted tiene alguna duda, preguntas o sobre la obra literaria que van a leer para ser evaluada, pues igual, ¿verdad?, hágalo. Feliz día, chicos, les deseo éxitos y les estoy leyendo en el chat. Cuídense mucho, por favor, y disfruten este día, que es su día.